Datos y Sucesos, sus presentadores, Luis Ángel García y Andrés Felipe Ortegón. Hoy les vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó a Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido por el antiguo régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789, con la toma de la Bastilla, y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Podemos empezar describiendo la situación de Francia antes de la Revolución. La situación estaba muy mal para los plebeyos de las injusticias, las condiciones propias de la sociedad. Las causas que dieron la Revolución Francesa fueron económicas: crisis financiera provocada por la Guerra de los 7 años y por la ayuda prestada a los colonos ingleses en la independencia de los Estados Unidos. Malas cosechas que elevaron el precio del pan y provocaron motines de los grupos menos favorecidos. Grandes gastos del Estado, lujo de la corte, ejército y funcionarios, que por lo que se le obligó a que tributaran los privilegios nobles de clero, 10% de la población. Sociales: la nobleza se opone a las reformas económicas que le obligan a pagar los impuestos, provocaron su fracaso. La burguesía deseaba ocupar el poder político a costa de la nobleza. Para ello se valió las clases populares, políticas y ideológicas: soberanía nacional, separación de poderes para hacer desaparecer el antiguo régimen. Francia se encontraba dividida en tres estados: primero el clero, segundo la nobleza y tercero los plebeyos. Una de las causas de la baja economía era que Francia brindaba apoyo a los Estados Unidos de América. Contra Inglaterra, malas cosechas, caída de la manufactura y el gobierno francés seguía gastando en lujos. Desde el punto de vista político fueron fundamentales ideas tales como las expuestas de Voltaire, Rousseau y Montesquieu, como por ejemplo los conceptos de libertad política, de fraternidad y de igualdad, o de rechazo a la sociedad dividida, o las nuevas teorías políticas sobre la separación de poderes del Estado. La reunión de los estados inició en Versalles con problemas sobre la votación. Cada estado tenía un voto y como el primero y el segundo y el tercero perdía, ya que el estado demandaba a los otros sistemas, que fue negado. El tercer estado reaccionó rápidamente y se dirigió a la asamblea, que para cuando llegó se encontraba cerrada. Para esta causa se unió el bajo clero y algunos de la nobleza. En la Bastilla de París se acercaba una multitud, puesto que en la vuelta se acercaba hacia la Bastilla, ya que en ella se encontraba una prisión y armamento, pues la revolución había comenzado. La Bastilla fue desmantelada, el rey no podía confiar en los guardias reales, la autoridad se había derrumbado. La revolución se enfrentó duramente con la Iglesia Católica, que pasaba a depender del Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la Iglesia de imponer impuestos sobre las cosechas, mientras el rey Luis XVI permanecía en Versalles negando los términos de la asamblea. Se embargó una multitud de parisinas armadas que forzaron al rey y lo trasladaron a París. En 1791, Luis intentó escapar a Australia, pero fue reconocido y devuelto a París. Las demás potencias europeas tenían que la idea de la revolución se expandiera local, lo cual Australia y Rusia amenazaron. El poder había pasado de la asamblea a la comuna de París, que
Unos se distinguían porque usaban pantalones largos. Los montaneses, la segunda facción, convenció a la Convención Nacional a decapitar al rey en 1793 en la guillotina. El Reino del Terror dejó 40.000 personas muertas, incluida a María Antonieta, campesinos y a todo aquel que desafiara la Comuna de París. Robert Piri se había vuelto más influyente. Él quería terminar con la corrupción, pero el comité juntó votos para hacerlo guillotinado. Se puede decir que con la muerte de Robert Piris terminó el reino del terror. Después, cuando todo se calmó, el general popular echó abajo el directorio Napoleón, tomó el poder. Napoleón se educó en una escuela militar. Napoleón se educó mucho sobre tácticas de guerra, subiendo rápidamente de puestos. A los 24 años de edad se convirtió en capitán. Napoleón ganaba la confianza con carisma y encanto. Napoleón hizo la paz con la iglesia, codificó las leyes, desarrolló una descentralizadora máquina administrativa. Napoleón preservó algo de la revolución, así como desechó algunos ideales. Napoleón en 1804 fue renombrado emperador. Francia tenía una guerra con Rusia, Gran Bretaña y Austria. Napoleón hizo un tratado de paz en 1802 y el año continuó la guerra. Así derrotó a Rusia, Austria y Prusia. Era su oportunidad de nuevo orden. De 1807 a 1812 gobernó a Europa. Los estados dependientes eran gobernados por familiares. Gran Bretaña no era derrotada por su poder naval. Napoleón intentó detener su economía ordenando a otros estados no comerciar. Aún así, comerciaba con América Latina y Occidente. Otro factor de su derrota fue el nacionalismo, y como los rusos se negaban al sistema continental, así Napoleón entró en 60.000 hombres. Los rusos se negaron a dar la batalla y se desplegaron quemando sus pueblos. Así Napoleón no encontraba alimentos, así dio la retirada y muchos estados se rebelaron a él, siendo derrotado y enviando a la isla de Eva. Fue como se escapó y reunió otro ejército. Así que las potencias no dudaron en detenerlo. Fue derrotado en Bélgica y exiliado al Atlántico Sur, dando fin.